Vamos a iniciar con un pequeño resumen para que nos vamos ubicando, no vamos a perder la ruta que hemos llevado, porque esto es importante para continuar con la idea clara de qué es lo que estamos aprendiendo y conociendo. Entonces, recordemos, hoy es nuestra sesión número 4 y vamos a hacer un pequeño resumen de cómo vamos. Recordemos estos aspectos que son importantes. Si vemos aquí, entonces hemos hablado desde el principio que los primeros 11 capítulos son la sección doctrinal de la carta, el fundamento para que podamos tener un piso firme para todo lo que viene después a partir del capítulo 12. Hemos estado en estas sesiones anteriores hablando de los primeros capítulos y vamos a tomar estos primeros 8 para hacer este resumen. Del capítulo 1 al capítulo 8, que está dentro de la sección doctrinal, encontramos, si ustedes ven aquí en la presentación, 4 divisiones. El capítulo 1, a mitad del capítulo 1 hasta el 3, del 3, más o menos del 3:21 en adelante hasta el 5 y del 5 al 8. ¿Cuáles son esas divisiones o esa estructura natural de la carta? Entonces recordemos que en el capítulo 1, los primeros 17 versículos, vimos la introducción y el saludo del apóstol Pablo. En el resto de capítulos, entre el 1 y el 8, dijimos que se presenta el Evangelio. Este Evangelio está dividido en buena noticia y mala noticia. El apóstol Pablo presenta en primer lugar la mala noticia. Esa mala noticia se desarrolla entre los capítulos 1, desde el versículo 18 hasta el 3, capítulo 3, versículo 20. Y si recordamos, nosotros vimos allí la descripción de la condición moral y espiritual del hombre. Vimos que a los ojos de Dios hay 3 clases o tipos de hombres que él está viendo. El inmoral, que viene a ser un idólatra también. El moralista es aquel que tiene un alto concepto de sí mismo y se cree con derecho a juzgar a los demás. Y los judíos o el judío. Eso lo vimos en esta sección de la mala noticia. Después, en la sesión anterior, estuvimos viendo desde el capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, 11. Hablamos que ya aquí se empieza a hablar de la buena noticia, pero esa buena noticia que está enfocada, como lo dijimos al final de la clase pasada, en la sangre y lo eficaz de esa sangre para Dios a favor de nosotros. Hablamos que se desarrolla la justicia de Dios, porque recordemos Romanos 1:16, el apóstol dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Dice, porque en el evangelio, el versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y este aspecto de la justicia de Dios por la fe es lo que vemos en los capítulos 3:21 hasta el 5:11. La justicia de Dios satisfecha en Cristo. Ese fundamento de la justicia de Dios es en Cristo. Y vimos un ejemplo en el capítulo 4, que es el ejemplo de Abraham, cómo él fue justificado por la fe antes que hubiera ley. Es decir, la fe igual a la gracia. La misma gracia que Dios nos ofrece hoy a nosotros por la fe en el sacrificio de Cristo, en su sangre derramada, en ese precio pagado a favor de nosotros. Dios ofrece la salvación gratuita al hombre, pero para el Señor Jesús no fue gratis. Él pagó el precio en nuestro lugar. Y en el capítulo 5, los primeros 11 versículos, recordemos que vimos los resultados de esa justificación o de esa justicia de Dios satisfecha
esos resultados para nosotros los creyentes. Vimos varios resultados y en general lo que vemos aquí en estos capítulos 3:21 al 5:11 es que la deuda ha sido pagada y la justicia de Cristo, por gracia, por medio de la fe, nos ha sido imputada, ha sido puesta en nosotros. Nosotros, a los ojos de Dios, ahora hemos sido hechos justos. Dios nos ve como a su Hijo. En Cristo somos justificados, ya no hay deuda, ya no hay temor, hay plena libertad para acercarnos a Dios, para tener comunión con Dios. Ya no estamos destituidos de la gloria de Dios y todo gracias a la obra en la cruz, la obra de redención, la muerte del Señor, su sangre derramada como el precio que Dios exigía, porque la justicia de Dios tenía que ser satisfecha y el Señor se puso en medio para satisfacer esa justicia y que nosotros pudiéramos tener perdón, salvación, justificación a los ojos de Dios. Esto es lo que nos enfatiza y nos muestra los capítulos 3:21 hasta el 5:11, en donde quedamos la ocasión anterior. Hoy vamos a empezar la segunda parte de esa buena noticia que tiene que ver ya a partir del capítulo 5, versículo 12 hasta el 8:39, al final del capítulo 8, esa parte o ese aspecto tan importante pero también tan desconocido para nosotros, que es el aspecto de la cruz. El Evangelio nos habla de la sangre, de la muerte, del precio pagado, pero también nos habla de la cruz, de Cristo crucificado y lo que eso implica para aquel que deposita su fe en el Redentor, en el Señor. Y por eso estos capítulos 5:12 hasta el 8:39 nos muestra aspectos de una nueva raza de hombres, de la liberación para el creyente, para el que es redimido y justificado a los ojos de Dios, liberación por medio de la muerte. Y también otro efecto de la cruz es esa consagración gracias a la muerte. Ya vamos a ver un poco más en detalle qué implica todo esto que está aquí, que estamos viendo acá. Y en el capítulo 7 se desarrolla esa experiencia que aquel que ha sido redimido vive de estar todos los días luchando contra el pecado. Y al final, en el capítulo 8, vamos a ver el poder de esa nueva vida. Aquí, en todo esto, lo podríamos resumir como esa santificación que a la que hemos sido llevados, esa santificación progresiva. En Cristo hemos sido hechos santos gracias a su muerte, pero lo que vemos aquí en los capítulos 5:12 hasta el 8:39 es ese efecto práctico de la muerte de Cristo en la cruz y nuestra muerte con Él. Entonces, vamos ahora sí a empezar esta sección que seguramente no estoy seguro de que alcancemos a terminarla hoy. Recordemos, antes de continuar, que este no es un estudio sistemático, no es un estudio expositivo donde vamos a ver versículo a versículo, sino que estamos viendo generalidades. Por eso hacemos este resumen nuevamente para que nos vayamos ubicando y vayamos sabiendo qué es lo que hemos visto, cuáles son esos aspectos que se ven en la carta a los Romanos, esas grandes divisiones y en qué nos vamos a ocupar hoy. Entonces, ahora sí, vamos a ver esa parte de la buena noticia, entonces, como dijimos, que tiene que ver con la justicia de Dios, pero ese para fe. La justicia de Dios se revela en el Evangelio por fe y para fe. Por fe hemos sido justificados.
Y ese para fe tiene que ver con nuestra vida, con nuestro andar, perdón, con esa nueva vida, con esa nueva naturaleza, con esa nueva realidad a la que hemos sido traídos. Entonces, a partir del capítulo 5, versículo 8, vamos a ver esos resultados de esa justificación, resultados prácticos, que no son retórica, que no son información, que no son datos, que son realidades para el creyente. Y aquí es donde, como lo mencionaba hace un momento, entre los versículos 12 y 20, vamos a ver el cambio radical que hemos sufrido nosotros, los que hemos puesto la fe en Cristo. Es un cambio de raíz. Se trata de lo que describen los versículos 12 al 20 hasta el final del capítulo 5, hasta el 21, tiene que ver con una nueva raza de hombres. A los ojos de Dios, ahora en Cristo, hay una nueva generación. Por eso es que si ustedes han leído la carta, que es lo ideal para que el panorama nos quede más claro, y abro ese paréntesis pequeñito también acá para decirles, durante todo este desarrollo del contenido de la carta, vale la pena que hagamos el ejercicio de estar leyendo y leyendo y leyendo la carta. En la medida en que la leamos repetidas veces, esas palabras, esas doctrinas, esas enseñanzas van a ir quedando en nuestros corazones y nos van a permitir sacar un mejor provecho de estos estudios que estamos teniendo. Entonces, cierro el paréntesis y retomamos. Entre los versículos 12 y 21 del capítulo 5 se habla de una nueva raza. Eso implica un cambio radical. Por eso es que se presenta el contraste entre Adán y Jesucristo. Si usted tiene la Biblia ahí, que vuelvo, insisto, ojalá la tenga, y cuando leamos los versículos usted los esté viendo, esté leyendo esos versículos, usted puede ver, por ejemplo, el versículo 12, como dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Ese hombre es Adán. Y por causa de ese hombre, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y a partir de ahí, entonces, empieza a desarrollar un contraste. Note cómo, por ejemplo, el versículo 15 dice, pero el don, hablando del Señor Jesucristo, no fue como la transgresión. Si la transgresión de aquel uno, Adán, por esa transgresión murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y a partir de ahí, usted empieza a ver cómo es el contraste entre Adán, que es el primer hombre, y Jesucristo, que viene a ser el segundo hombre a los ojos de Dios. Porque todos los hombres, tal como nacen del vientre de su madre, vienen de Adán y nacen con esa condición de pecado, caídos, destituidos de la gloria de Dios. Todos los que vienen de Adán. Pero ahora en Cristo, todos los que están en Adán, por la fe, al ver al Señor Jesucristo como el Señor, como aquel a quien rendimos nuestra vida y por la fe podemos llegar a tener salvación y vida eterna, ocurre que pasamos de la condición natural a una nueva naturaleza. Ahora ya es la vida en Cristo. Ahora Cristo es nuestra vida. Y por eso vemos cómo se desarrolla en estos versículos que en Adán hay pecado y muerte. Y como estamos viendo aquí en la presentación, Jesucristo es el nuevo Adán o el postrer Adán. Y Jesucristo viene a ser nuestra justificación, viene a constituirse como en la cabeza federal. De pronto usted se preguntará, bueno, ¿qué quiere decir eso? Es el representante, el que está al frente de los muchos que ahora son como Cristo, son hechos como Cristo.
han pasado de muerte a vida. Y no solamente sus pecados han sido perdonados, sino que han sufrido un cambio radical. Ahora, antes eran como Adán, ahora vienen a ser como Cristo a los ojos de Dios. Por eso, por ejemplo, si usted lee Romanos 5:17, usted ve la expresión que si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, ahora reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y sigue hablando en esos términos. Adán versus Cristo. Los que están en Adán, muertos, condenados, caídos. Los que pasan de muerte a vida, ahora en Cristo, entonces disfrutan de la abundancia de la gracia, del don de la justicia, de ese cambio radical, una nueva vida, una nueva naturaleza. Y Cristo como el representante. Y ahora todos en Cristo vienen a ser como Él que es la cabeza. A los ojos de Dios hay dos hombres, el primer Adán y el postrer Adán. Adán como el representante de una raza caída. Cristo como el representante de una raza nueva, de una naturaleza como la de Dios, santa. Y ahora vamos a ver en el siguiente capítulo cómo aquí hay un esquema que nos puede servir para figurar todo lo que vamos a hablar en los capítulos 6, 7 y 8. De vuelvo, insisto, no creo que alcancemos a ver, sino tal vez la mitad, pero esto es muy importante. Entonces, notemos aquí, por favor, toda la atención, porque en el capítulo siguiente se habla del bautismo y en dos sentidos, pero aquí vamos a hacer un esquema para que tengamos una idea de lo que nosotros estamos diciendo en el momento en que fuimos a las aguas, en que dimos el testimonio de nuestra conversión. Ojo, el Evangelio no es solamente que nuestros pecados han sido perdonados. El Evangelio implica que nosotros somos nuevas criaturas. Y eso implica una serie de cosas adicionales, como que hemos sido liberados del poder del pecado, entre otras cosas. Pero notemos aquí, cuando estábamos en nuestra vida vieja, en Romanos 5, versículo 12, ya lo leímos, dice, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. El 18 lo leímos hace un momento, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, que es Cristo, vino a todos los hombres, todos los que creen, todos los que se rinden al Señor, todos los que depositan su fe en Él, vino a ellos, a esos todos, la justificación de vida. Pero en Adán, condenados, pero también muertos. Si usted lee, por favor lea conmigo el versículo 2, Pablo dice, el 1 dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El 2 dice, por supuesto que no, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Los que hemos muerto. Y note el versículo siguiente, desde la mitad del versículo casi al final, dice, hemos sido bautizados en su muerte. Y el versículo 11 está diciendo, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la primera cosa que estamos diciendo en el bautismo, en el testimonio público cuando fuimos a las aguas, es, yo estaba condenado, yo estaba muerto, yo estaba sin esperanza, pero ahora he muerto, ojo, he muerto al pecado. ¿Sí? Eso es algo fundamental
y es una de las cosas que decimos en el testimonio cuando fuimos bautizados. Estaba condenado, ahora he muerto al pecado. ¿Eso qué quiere decir? Que por estar en Adán y por estar en esa condición de condenación, tuvo que suceder algo. Y es lo que decíamos ahora. Ahora estamos hablando del aspecto de la cruz. En el bautismo estoy diciendo, yo he sido crucificado. Note el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Tuvo que ocurrir una muerte. No solamente cuando Cristo murió, murió Él. Yo también he sido muerto con Él. Yo morí con Él. Él murió, yo también. Eso es lo que estoy diciendo en el bautismo. Y, por supuesto, por haber sido crucificado, haber muerto en la cruz, entonces estoy sepultado. Mire lo que dice el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, recordemos, estábamos condenados, hemos muerto al pecado, hemos muerto en la cruz, hemos sido crucificados juntamente con Cristo, pero también hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Esto es una realidad que debe causar un efecto por medio de la fe, esa misma fe que nos salva y nos perdona los pecados cuando confiamos en Cristo, nos debe llevar a entender, yo estoy crucificado, yo he sido sepultado juntamente con Cristo y por ende, entonces estoy muerto al pecado. Volvamos a leer el versículo 11, creo que ya lo leímos, sí. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Antes muertos, antes lejos, antes separados, ahora vivos para Dios. Eso tiene un propósito. Pero el hecho de estar vivos para Dios significa que hay una línea divisoria. Ya morí con Cristo. Ya no vivo yo. Eso es lo que dice Gálatas 2:20. Y por estar muertos al pecado y vivos para Dios, entonces también es una realidad. Romanos 6:12 y 13, note lo que dice. Léalo conmigo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, resucitados, vivos de entre los muertos. Así que como Cristo resucitó, yo resucité con Él a una nueva vida. Y vuestros miembros presentarlos a Dios como instrumentos de justicia. Entonces notemos cómo lo que yo estoy diciendo en el bautismo es, he sido librado de la condenación, he muerto al pecado, he sido crucificado, he sido sepultado, estoy muerto al pecado y vivo para Dios. Ahora vivo para Dios. El propósito de mi vida es Dios, su gloria y su voluntad. He sido resucitado con Cristo. Ahora mi cuerpo, mis manos y todos mis miembros le pertenecen a Él. Y por eso puedo andar en vida nueva. Ahora soy nueva criatura. Ahora tengo comunión, tengo libertad para disfrutar de la presencia de Dios, de la comunión con Él, de esa nueva relación, esa nueva dimensión a la que he sido traído. Para eso necesitamos entender esa parte del Evangelio que implica la cruz. Entonces, notemos aquí que hay mucho más de lo que tal vez nosotros creemos
en el momento en que hemos ido a las aguas. Y ojalá pudiéramos entender. Si no lo hemos entendido, ojalá lo podamos entender hoy. Y por lo menos lo podamos empezar a entender para que nuestra vida tenga una visión, una convicción y un propósito diferente del que tal vez hasta hoy pudo haber tenido, porque necesitamos entender ese aspecto del Evangelio que tiene que ver con la cruz. A eso es que el apóstol Pablo se refiere cuando él empieza a hablar en el capítulo 6. Volvemos a retomar todo ese capítulo que hemos sido liberados, por un lado, completamente libres y consagrados gracias a la muerte, pero a la muerte de Cristo y a nuestra muerte con Cristo. Ojo, volvemos a insistir en esto. El Evangelio nos dice que Cristo murió, pero que yo morí con Él. Yo he muerto con Él. Yo estoy muerto, he sido muerto, crucificado y muerto, sepultado juntamente con Él. Eso implica liberación. Eso es algo que el apóstol Pablo en el capítulo 7 explica con una figura que la vamos a ver un poco más adelante. Pero, ¿qué necesitamos? ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo enfatiza en estos versículos del capítulo 6? Hay una cosa que es saber, sabiendo. Lo otro es considerar. Y lo otro es presentarse. Vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sucinta, pero que si de esto resultan preguntas, que ojalá resulten, que si de esto resultan inquietudes, ojalá las planteemos y le pidamos al Señor que nos hable. Pablo, notemos el versículo 6, Romanos 6:6. Léalo por favor conmigo, no solamente escuche, léalo. Mire lo que dice. Después de que Pablo dice que fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, y así lo seremos en la de su resurrección, el versículo 6 dice, sabiendo esto, necesitamos saber esto. Ese saber no es un saber intelectual. Saber es poderlo ver de una manera clara y profunda. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. Sabiendo esto, ¿qué cosa? Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado, este cuerpo con el que nacemos, sea destruido, a fin de que no sirvamos más, que no seamos más esclavos del pecado, que no estemos subyugados bajo el poder del pecado. Esta nueva realidad es una nueva condición a la que hemos sido traídos en Cristo. Hemos sido crucificados, hemos muerto al pecado, pero estamos vivos para Dios. Hemos nacido de nuevo. Estamos en una nueva posición en Cristo y necesitamos saberlo. Esto no es, sí, ya me aprendo el versículo y ya. No, es saberlo. Es una certeza profunda, una convicción real, una visión, ojos y entendimiento abiertos a esa nueva realidad. He sido crucificado juntamente con Cristo y ya no le sirvo al pecado. El pecado ya no tiene poder sobre mí. Eso lo dice el Evangelio. Eso es parte de la buena noticia. Y eso hay que saberlo. Ahora, el versículo 11 es lo siguiente que Pablo está diciendo aquí. Dice, así también vosotros, creyentes, aquellos que han sido justificados, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerar es un aspecto, es un término que tiene que ver con
eh, esa parte contable, eso que manejan los contadores. Yo no sé si entre los que me están escuchando hay algún contador, pero eh, es como el cuente con eso, eso es suyo, eso le pertenece, eso está en esa columna del haber. En la contabilidad básica le enseñan a uno que hay una columna de un debe, de un haber y de un saldo. El debe es los gastos, el haber es lo que está a favor y el saldo es el resultado de la resta entre una y otra. Pero aquí no se trata de una clase de contabilidad y ni mucho menos porque yo no soy contador. Yo les cuento, pero otras cosas. En este caso, lo que el apóstol Pablo está diciendo es, considérense, cuenten con eso, eh, tómenlo como una realidad, es así, asúmanlo. Ustedes están muertos al pecado. Primero, sabiendo que hemos sido crucificados, entonces ahora, sabiendo eso, cuenten, asúmanlo, asimílenlo, entiéndanlo, ya están muertos al pecado, pero de la misma manera han sido resucitados. Ahora están vivos para Dios. Para es consagrados a Dios. En Cristo Jesús, eso no es posible aparte de Cristo. Eso es gracias a Cristo y en Cristo y por lo que Cristo es ahora delante de Dios. Él murió, pero resucitó y nosotros hemos sido resucitados, traídos a una nueva vida, a una ahora somos capaces, ahora tenemos el privilegio, ahora podemos disfrutar de la comunión con Dios y podemos ser útiles para Dios, porque el pecado no nos permitía eso. Por eso hemos sido muertos al pecado, sepultados con Cristo, pero vivos. Ahora estamos en una posición privilegiada. Tenemos la capacidad de poder acercarnos a Dios sin temor. Y por esa razón, Pablo dice en el versículo 13 y los siguientes, 13 y 14 podemos leer por ahora. Note lo que dice. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. Ya no se dispongan al pecado, porque no los pongan al servicio como instrumentos de iniquidad, sino más bien presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. 14 da la razón. ¿Por qué presentarse? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Qué maravilla! Esto, Pablo está diciendo, el pecado ya no tiene dominio sobre ustedes. El pecado ya no los controla. El pecado ya no es su amo. Ahora ustedes pueden presentarse delante de Dios con plena libertad y en plena confianza diciendo, ahora te pertenezco, oh Dios. Mis manos, mi mente, mi corazón, todo mi ser es tuyo. Tú me has comprado. Ahora puedo venir delante de ti. Ahora puedo ser usado por ti. Ahora te puedo conocer. Aquí estoy. Pero ese presentarse viene después de saber y de considerarse, de asumir que es una realidad. He muerto al pecado, estoy crucificado, he muerto al pecado, he sido sepultado y ahora vivo para Dios. Ahora puedo acercarme a Dios y por esa liberación puedo presentarme a Él, y el acto de presentarme, de ir delante de Él y decir, aquí estoy, es precisamente para ser consagrado a su servicio. Y la razón que da el apóstol Pablo es, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No estáis. Es algo que, permítanme un segundo, es algo que es una realidad, es algo para disfrutar, es algo para ver, no es algo para tratar de
decir, sí, voy a tratar de ser, voy a tratar de hacer. No es, ya es un hecho. Cristo lo hizo un hecho. Y por esa causa es que ahora somos de Él y podemos ser útiles en sus manos. Y por eso es que el apóstol en el versículo 15 vuelve y pregunta lo que preguntó en el versículo 1. Dice que, pues, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, en ninguna manera. Y vuelve y pregunta, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Estoy leyendo el versículo 16 del capítulo 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. 22. Mas ahora que habéis sido libertados, hecho cumplido, habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Note, al mismo tiempo que fuimos liberados del pecado, libres, ya no nos domina, ahora somos siervos de Dios. Y como resultado de eso, tenemos por fruto la santificación y como fin, como propósito final, la vida eterna. Vida eterna, la gloria. Ese es el final de todo. La gloria, la presencia de Dios eternamente disfrutándola. Pero todo tiene que ver con que debo saber en esa nueva condición en la que estoy, esa realidad a la que he sido traído. Considerarme muerto ya es un hecho y por lo tanto puedo ir al Señor y decir, aquí estoy, soy tuyo, úsame. Mis manos, mis pies ya no son para el pecado, ya el pecado no me domina, estoy libre. Las cadenas fueron rotas, ahora te pertenezco. Eso es el otro aspecto del Evangelio. Esa es parte de la buena noticia. ¿No les parece? Pues debería serlo. Debería producir una reacción en nuestro corazón el saber esa realidad, entenderla para poderla disfrutar. Entonces, note cómo no solamente la sangre perdona pecados, porque la muerte de Cristo no fue solamente para perdonar la deuda y todas las cosas que hicimos en el pasado y las cosas que hoy hacemos y las que posiblemente hagamos aunque no queramos. No se trata solo de los actos, se trata de libertad, de ser libres de aquello que nos tenía oprimidos, subyugados, esclavizados. ¿Qué es eso? El pecado. Ahora, a pesar de eso, entonces Pablo empieza a hablar en términos de que ahora hay una experiencia, hay una lucha contra el pecado. Todo el que es una nueva criatura empieza a luchar contra el pecado. No sé si a usted le ha sucedido, no sé si usted lo ha experimentado, pero el apóstol está presentando en el capítulo 7, los primeros versículos del 1 al 6, una figura, una imagen, una representación acerca del matrimonio. Pero ojo, con relación a nuestra liberación del pecado. Y en esos primeros versículos, en el capítulo 1 al 3, capítulo 6, versículos 1 al 3, él pone el ejemplo del matrimonio versus el adulterio. Y por eso en el versículo 4 él habla de una nueva vida que lleva fruto. Leamos rápidamente esos versículos. Mire lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras está vivo? El 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.
Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero, si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces notemos que lo que me libra de la ley, en el caso, por ejemplo, de alguien casado, lo único que libera de esa obligación de mantener unido a esa otra persona es que esté vivo, y lo que lo libera es la muerte. Si uno de los dos muere, entonces el otro queda libre para casarse con quien quiera. De la misma manera, nosotros hemos muerto con Cristo, y al morir con Cristo estamos libres de la ley. Ya no somos más esclavos del pecado. Y ahora le pertenecemos a aquel que resucitó, a aquel que ha vencido, a aquel que ahora está glorificado. Ahora somos como Él, libres. Accedemos a la presencia de Dios, ya no es por obras, es por gracia y por el poder de esa nueva vida que ahora nos es impartida a todos los que hemos sido salvos. Y, ojo, aquí no estamos, no vamos a profundizar mucho porque no tenemos el tiempo, pero lo que estoy tratando de hacer es explicar un poco lo que Pablo está hablando aquí en este capítulo, acerca de el por qué o qué es lo que necesitamos nosotros ver y entender. Y es ese concepto que Pablo está acuñando eh, cuando dice, no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. Y la forma en que ustedes han sido librados de la ley por medio de la muerte de Cristo y nuestra muerte con Cristo. Y ahora estamos bajo la gracia en un terreno diferente. Por eso, el hecho de creer y pensar que hemos sido libres de la ley nos libera automáticamente del pecado. Y eso es lo que está diciendo Pablo en los versículos 7 al 14. Porque, ¿cuál es el propósito de la ley? Según lo que Pablo está diciendo ahí. La ley manifiesta la pecaminosidad del pecado. Es una cosa que es la razón por la cual fue dada la ley. En Romanos 3:20 dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y nosotros, los seres humanos, no conocemos el pecado y el poder que tiene el pecado, sino por medio del mandamiento, de la ley misma. Notemos aquí, por ejemplo, el versículo 7. No los vamos a leer todos, pero por lo menos el 7 nos da una idea de lo que Pablo está diciendo acá. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Cuando me fue dada la ley, por medio de la ley yo supe lo que era el pecado, supe lo que desagrada a Dios, pero también supe el poder que tiene el pecado sobre mí. Nota el versículo 8. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. El pecado aquí no se trata, no se refiere al acto, sino a ese poder que hay en mí, a esa inclinación natural a pecar. Y cuando el mandamiento me fue dado, entonces se despertó en mí la codicia, el deseo de rebelarme contra la ley de Dios. Eso es tan sencillo como, por ejemplo, un bebé a quien
se le da una orden y se le dice, no hagas tal cosa. No te subas al mueble porque te caes, por ejemplo. ¿Qué hace el bebé? ¿Qué hace el niño? Ya empieza a pensar y a decir, sí, tienes razón, yo mejor no lo hago. No, 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 no. El bebé apenas tiene la oportunidad, hace exactamente lo contrario a lo que se le ha dicho que no haga. Eso es la manifestación clara y práctica de lo que es el pecado en la naturaleza del hombre. Cuando le dicen no se pase un semáforo en rojo, se lo quiere pasar y se lo pasa. Cuando le dicen no coja eso que no es suyo, lo quiere coger. Cuando dicen no codicies lo que el vecino tiene, lo codicia, lo quiere, lo persigue y quisiera hasta quitárselo. Ese es el efecto que produce el mandamiento. No hagas esto, yo lo quiero hacer. O haz esto bueno, yo quiero hacer lo contrario. Ese es el efecto que produce en mi naturaleza cuando yo escucho una orden, cuando yo escucho un mandamiento. Y el propósito de la ley era revelar lo horrible que es el pecado a los ojos de Dios y cómo yo soy esclavo del pecado y cómo en mí hay una tendencia natural a desobedecer. Para eso fue dada la ley. Vuelvo y digo, puede que resulten preguntas, tal vez ahora hayan preguntas, ojalá, y si no, me preocuparía. Pero es a lo que se está refiriendo Pablo en los versículos 7 al 14. Y por eso en los versículos 15 al 23, el apóstol está diciendo, hablando de lo que pasa con el creyente y el pecado. Y ahí es donde se lee esas famosas frases que muchos mencionamos. Es que no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Lo que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, entonces apruebo que la ley es buena. Ese es el dilema que hay entre el 15, versículos 15 al 23. Pecamos sin querer hacerlo, los que somos nacidos de nuevo. Hay una lucha contra el pecado y eso revela la realidad de nuestra carne. Y es lo que estaba diciendo hace un momento. El versículo 16 dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y los versículos 21 al 22 dicen, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Parece un trabalenguas. Pero cuando alguien nace de nuevo, no quiere pecar y empieza a experimentar esta lucha a muerte contra el pecado. Y aunque no quiere, muchas veces termina haciendo exactamente lo que no quiere, porque el deseo de agradar al Señor está en el corazón de aquel que ha nacido de nuevo, pero tiene en sí mismo una realidad y es su carne. Sin embargo, hay en los versículos 24 al 25 un grito desesperado y un cántico de victoria. Y eso es lo maravilloso del capítulo 7 como termina. Pablo está diciendo en el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias. Y es esa la respuesta, la victoria, el secreto de una vida nueva que está siendo transformada y que está siendo santificada todos los días. El secreto es Cristo, Cristo en nosotros. Él es
a quien nosotros, o el que ha sido dado, nos ha sido dado a nosotros. Él es y nadie más. Y es ahí donde nosotros podemos tener la victoria sobre el pecado. Y eso hace parte del evangelio, de la buena noticia. Recordemos, la buena noticia implica la sangre que perdona todo pecado, la cruz que libera del pecado, y cuando alguien es nueva criatura, empieza una lucha contra el pecado y la respuesta, la victoria es Cristo mismo. Y por eso Pablo decía, gracias doy a Dios por Jesucristo, porque Él es el santo, Él es el perfecto y en Él está nuestra vida, todos nuestros recursos, absolutamente todos.